Hace unos días atrás, el ministro de Economía, Pedro Franque, anunció que para el próximo año, para el 22, ya se tendría que estar empezando a evaluar la posibilidad del aumento en el sueldo mínimo, que como usted sabe es de 930 soles. Lo he hecho ya con todo el tema de la inflación y todo lo demás. Es hora de que nos planteemos un incremento en la remuneración mínima vital para el próximo año, lo que dijo el ministro de Economía. Pero ¿cuál es el impacto económico del aumento en el sueldo mínimo? ¿Hay un impacto real? ¿A cuántas personas beneficia un aumento del sueldo mínimo? ¿Es que empuja todos los sueldos para arriba? Eso es lo que vamos a conversar con Jorge Guillén, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Este anuncio que hizo Pedro Franque, el ministro de Economía, y que se hace generalmente cuando se quiere pues contentar a una porción de la población que está disconforme con los bajos sueldos, ¿tiene un impacto real? ¿Cuál es el impacto económico de aumentar el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital? Sí, parece que lo quieren nivelar a 1000 o quizás más, pero sí hay un impacto, porque cuando tú tienes un salario de equilibrio en el mercado laboral que podría estar muy por encima, se genera un desequilibrio, ¿no? En términos intuitivos o en términos cristianos, es que si yo te estoy dando un salario, como dices tú, que va empujando a otros sectores, va empujando sobre costos laborales, que también podemos hablar en detalle, eso genera que hay gente dispuesta a trabajar por ello, por un mayor sueldo, obviamente el trabajador, pero la empresa no va a estar dispuesta a contratar formalmente o a contratarlos. Entonces, ese desequilibrio es la informalidad o el desempleo, el exceso de demanda, exceso de oferta que habría, no exceso de oferta, porque la oferta supera la demanda de trabajo de las empresas, ¿no? Dividamos entre formalidad e informalidad. En la formalidad, en las empresas formales, las personas que están contratadas de manera formal, ¿es importante el número de gente que gana sueldo mínimo o los salarios están por encima de eso en promedio? Supuestamente, claro, en empresas más pequeñas quizás están más orientadas a ese salario, pero también la estructura tributaria es en degradé, ¿no? A gran empresa, pequeña, mediana, y los sobrecostos laborales van de 55% hasta 30 o 20%, ¿no? Del salario. O sea, yo te doy un sol y ese se convierte en 1.55 por todos los temas de beneficios que te tengo que pagar en la grande. Pero vas bajando, vas decantando y te voy pagando menos. Claro, más afecta hacia la grande, ¿no? Si hay un ajuste de salario, sí, las personas que están ganando justo en ese borde tienen que pasar, y hay empresas, digamos, gran empresa que puede tener un porcentaje de gente justamente que está aquí. Y también eso implicaría que los que están arriba también tendrían que ajustarse. Entonces, ¿Y eso pasa en la realidad? Si yo aumento el sueldo mínimo, que le estoy aumentando a la gente que menos gana, ¿necesariamente tengo que aumentarle al mando medio, a las gerencias y a lo demás? ¿Todos los sueldos suben para arriba o no? No necesariamente por el esquema también y por los montos que estamos manejando, ¿no? Pero sí hay, al final, en las sumas y restas, por el tema de los beneficios que se tiene que pagar, hay este esquema pues, de mayores costos laborales o salariales para las empresas. Y en el caso de las más pequeñas, que están trabajando probablemente con mayor número de personas que están al borde del sueldo mínimo, van a entrar en informalidad. O sea, van a decir, mejor contrato, vamos a decir, no voy a decir nacionalidad, ¿no? Al inmigrante, ¿no? Que es más fácil, ¿no? De contratar y por debajo de la mesa, ¿no? Claro. Evitando los sobrecostos laborales. Por fuera, que incluso te puedo pagar un poquito más, pero es por fuera, no es dentro de la planilla que me genera los sobrecostos. Y eso es mucho lo que dicen, pues, ¿no? Que finalmente, más allá de generar un bienestar, en promedio lo que se genera es un problema de informalidad laboral.
Sí, están las trabajadoras del hogar también en este grupo, más o menos también, que podrían ir empujando, y ahí afecta a las familias, porque ahora las familias tienen que pagar una serie de sobrecostos laborales completos para las trabajadoras del hogar, e incluso para las trabajadoras del hogar que están trabajando por horas ahora, porque muchas familias no pueden pagar tantos costos laborales, entonces las contratan por horas, y por la pandemia también por tema de salud, contratan por horas, pero también les tienen que dar una serie de beneficios no completos, pero sí es una tramitología aparte. Ahora, siempre se habló, Jorge, de para que esto no vaya en el vaivén de los ánimos políticos, que se genere una especie de fórmula o un criterio técnico para que el sueldo mínimo vaya aumentando con a raíz de esa fórmula, y ya en espacios de tiempo totalmente determinados. No sé si cada año, cada 2 años, en una especie de acomodo según la inflación. ¿Por qué nunca se ha llegado a esto y siempre quedamos pues a la merced de lo que la política mande? Sí, al final queda todo como todo, ¿no? La reforma de pensiones, o las medidas que han salido de costos laborales para el campo, para el CAS y para las trabajadoras del hogar se politizan, no viene de un escenario técnico. Hay una discusión ahí adentro porque algunos están a favor, otros en contra, ¿no? Los que están a favor lo comparan con el salario mínimo de Argentina o de otros países o de Chile, cuyo costo de vida es mucho mayor. Pero ya en los últimos, debido a las subidas del dólar y de la inflación, nuestro costo de vida también se ha incrementado. Pero el problema es que la productividad de las empresas no va de la mano, porque la productividad de las empresas tiene que permitir que el salario empiece a subir. Y eso no ha sucedido. Entonces, al final puede afectar. Y esa productividad tiene que ver también con la baja calificación, que también condena al trabajador peruano promedio a ganar poco. Sí, eso tiene que ver un poco con claro, tu salario va en función a tu productividad y lo que puedas aportar a la empresa, ¿no? Para que ésta genere beneficios. Pero como las empresas están golpeadas recientemente, ¿no? Y su productividad también ha sido muy baja, entonces ahora no es un momento adecuado como para tratar de empujar al alza los costos laborales de las empresas, ¿no? ¿Y qué podría pasar? ¿Generarse informalidad? Gente que, por ejemplo, está en la formalidad, que la combinen a pasar a la informalidad. Eso en la gran empresa es imposible, porque la gran empresa ya está, ¿no? Un banco, no te digo el nombre, o un canal de televisión grande, ¿no? Pero ya no se puede. Pero en las empresas pymes y MIPES van a seguir trasladándose al lado informal porque están en el limbo, ¿no? En el límite. Entonces, en lugar de estar pagando beneficios a una persona que tiene salario mínimo, entonces prefieren contratar por debajo de la mesa, ¿no? Y por ende, es un círculo vicioso, su productividad no incrementa, porque no contratan necesariamente a alguien idóneo, y sigue en un esquema de no poder crecer y aportar al país o aportar a la economía. Claro, pues ahí volvemos, ya entramos en el terreno justamente del tema fiscal, ¿no? Que también es una de las pretensiones del gobierno, pero siempre apuntando a los que ya están, digamos, en la cancha, ¿no? Y no a meter a más gente a la formalidad y a que aporte al país. Sí, esos esquemas tributarios que está planteando el gobierno justo en estos momentos, ¿no? Al rentista a pagar de 5% a 10%, justo cuando está saliendo de la pandemia y que estaba golpeado, o al que gana en la bolsa de valores, o al que gana más de 300.000 soles al año, que tampoco es un sueldo de clase alta, sino es un sueldo de clase media, ¿no? Más o menos acomodado, que también ha sido golpeado. Entonces, es contracíclico, ¿no? Son ideas contra el ciclo, en lugar de proporcionar ideas procíclicas que aporten al crecimiento del PBI y no lo hagan contrarrestar, ¿no? Sí, pues bueno, veremos qué resulta de todo ello. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.